Regreso al resto de los compañeros. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañera. Ahorita iniciamos. Bueno, buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre las fuentes de las obligaciones. Ya habíamos platicado sobre los elementos de las obligaciones, compañeros. Y en la última clase abordamos el tema de la causa como un elemento más para las obligaciones. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que son las fuentes de las obligaciones, es decir, de dónde se originan las obligaciones, cuál es realmente el punto de partida para las obligaciones, ¿verdad? De dónde se derivan, cómo es que dan inicio. Para poder abordar este tema, compañeros, vamos a establecer primero qué entendemos por fuente. Fuente es el punto de inicio de alguna situación. Es de donde comienza a generarse algún hecho. Eso es lo que significa fuente. Entonces, en este caso, lo que nosotros debemos de entender es que vamos a platicar un poco sobre de dónde se originan las obligaciones, cuál es el punto de partida de las obligaciones. Porque no solo hay uno, hay varios, compañeros. Precisamente al iniciar el curso, yo les platicaba que las obligaciones están contenidas en nuestra cotidianidad. O sea, hay muchos puntos de inicio, nacimientos de obligaciones a través de varios hechos. Entonces, no solo es uno, como uno debería de pensar o como uno piensa, son varios, se originan por varias cosas y ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Dentro de las fuentes de las obligaciones han habido gente que se ha puesto a analizar esta situación. Pero como les decía, no es un
no es un punto nuevo. Esto viene desde hace mucho tiempo. Y precisamente, para variar, los romanos, compañeros, ese imperio que tuvo tanta influencia a nivel política, militar, cultural, en el pasado, al desarrollar un alto nivel jurídico, pues también tuvieron el tiempo de analizar ciertos aspectos, ciertas situaciones, ¿verdad, compañeros? De analizar, ponerse a estudiar ciertas situaciones jurídicas que en determinado momento originaban nuevas instituciones o nuevas figuras. Tal es el caso de Gallo. Gallo es un jurista romano que fue un académico. Entonces él hizo un análisis sobre las obligaciones. Realmente las obligaciones ya se estaban generando. Recuérdense que en algún momento platicamos del cristianismo, que era más o menos en esta época, del impacto que tuvo. Entonces, fue objeto de estudio por parte de Gallo. Gallo emitió, dentro de una clasificación denominada tradicional, dos subclasificaciones. La primera es la clasificación bipartita. En la clasificación bipartita, él abordaba como fuente de las obligaciones al contrato y al delito. Entonces el contrato era generado por acuerdos de voluntades, personas que se ponían de acuerdo para poder dar origen a una obligación. Y el delito, que era cuando se incurría en una violación o transgresión de la legislación, lo cual producía daños. Y esos daños deben de ser reparados, compañeros. Deben de repararse. Entonces, esos eran los delitos. Entonces, esa era la primera clasificación que él estableció dentro de su clasificación tradicional, la clasificación bipartita. Luego tuvo una más, una clasificación más, donde él incorporaba dos figuras más, compañeros. Aparte del contrato, él incorporaba lo que era el cuasi contrato, y aparte del delito, él incorporaba lo que era el cuasi delito. Veamos qué es esto, compañeros. Abordemos primero lo que es el contrato. Entonces, el contrato, ya en esa lejana época, era una fuente de obligaciones. Ellos ya lo consideraban como un punto de inicio dentro de las obligaciones, porque daba origen a muchas obligaciones. Entonces, esto se generaba porque varias personas venían y acordaban en determinado momento dar origen a una obligación. Entonces, eso prácticamente no ha cambiado mucho. Veamos el artículo 1517. El artículo 1517 de nuestro Código Civil. Dice, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces, eso era el contrato. Ya de por sí, si ustedes ven la conceptualización que ellos tenían, los romanos, es muy similar a lo que nosotros tenemos en la actualidad.
Entonces, cuando dos personas se reúnen con el ánimo de intercambiar algún bien o de generar algo más, pues crean una obligación. Yo voy a vender una casa, voy a vender un carro, voy a vender. Entonces ahí se genera una obligación, compañeros, un contrato. Contrato es el acuerdo de voluntades donde se genera una obligación posterior, ¿verdad? O si la obligación ya existe, se modifica o se extingue. Entonces esa era una de las primeras fuentes que Gallo señalaba. Lo que les estoy exponiendo, compañeros, de esta clasificación, también denominada cuatripartita. La bipartita solo contenía el contrato y el delito. La cuatripartita incluía contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito. Entonces, hago referencia a la legislación actual para tener una idea, pero esta clasificación pertenece a la que en su tiempo, en el tiempo de los romanos, se desarrolló. Luego, él se enfocó en lo que era el delito común. Entonces, el delito era la transgresión de la legislación. Entonces, en ese momento, el delito tenía dolo, es decir, era cometido en forma dolosa. Quiere decir que está cometido con intención. El dolo es la intención. Yo con intención voy a transgredir la ley. Ya tengo yo pensado. Pero había había que realizar un pago. Había una transgresión y esa debía ser reparada, compañeros. Entonces a eso, en determinado momento, se le observó, se le analizó y se dieron cuenta que eso también era una obligación. Entonces los delitos también eran objeto de análisis porque también generaban obligaciones, o sea, eran fuentes de las obligaciones. Veamos el artículo 1645, por favor, compañeros, de nuestro Código Civil. Dice el artículo 1645. Obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos, compañeros. Todo daño debe indemnizarse. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Entonces vemos aquí que esos daños que produce, que se suscitan dentro de esta situación, son objeto de reparación. Eso es lo que se le denomina responsabilidad. Entonces esto debe ser pagado, debe de pagarse, debe de repararse. Entonces ya desde esa época, desde esa lejana época, los romanos lo veían así. Y vemos que nuestra legislación también lo ve de esa manera, compañeros. Lo visualiza en esa forma. Luego tenemos el cuasicontrato, compañeros. El cuasicontrato son hechos lícitos puramente voluntarios, en donde el autor resulta obligado. Entonces, aquí, por alguna otra circunstancia, hay que reparar algún tipo de
de daño, una obligación que se generó, pero que se genera por circunstancias bien especiales, compañeros. Tenemos aquí el enriquecimiento sin causa. Por ejemplo, resulta que yo tengo que pagar cierta cantidad de dinero. Les voy a poner un ejemplo más concreto siempre con esto de que yo tengo que pagar cierta cantidad de dinero. En América Latina, aunque por lo que se puede ver en muchos lugares del mundo, no es propio solo de América Latina, hay una situación en particular. Generalmente muchos hijos llevan el nombre exacto del padre. En mi caso muy particular, esa es mi situación. Entonces yo me llamo igual que mi papá. Entonces supónganse, hay un cobro que le realizan a él y llega a mí. La única diferencia es el segundo apellido. Entonces yo vengo y lo pago. ¿Qué si no lo tenía que haber pagado yo? Lo tenía que haber pagado él. Entonces ahí es pago de lo indebido. Entonces yo tendría que ir a hablar con él para pedirle que él lo pague o que me lo reponga. Entonces vemos que aquí pues fue voluntario, porque yo fui, lo fui a pagar. Pero resulta que había un error. Entonces vemos cómo en determinado momento puede suscitarse algo similar a un contrato, porque es voluntario, no es que yo lo haya premeditado de manera voluntaria, pero tampoco me negué a pagarlo. Bueno, dije, tengo que pagarlo, pero después me di cuenta, pero no era yo. Entonces, a eso se refieren los cuasicontratos. Y por último está el cuasidelito. El cuasidelito era donde intervenía la culpa y no el dolo. ¿Qué diferencia hay entre culpa y dolo? El dolo es cuando es intencional, es la intención. En cambio, la culpa no es la intención, sino es negligencia o impericia, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que está es novel en el manejo de vehículos o alguna situación así puede provocar algún daño, algún tope a otro carro o algo así, pero puede ser que no sea intencional, que no diga, bueno, yo voy a ir a chocar este carro, no. Puede ser que se da porque en determinado momento hay ciertas situaciones en las cuales por no manipular bien las cosas, por impericia. Entonces, cuando se da esa situación, entonces se genera responsabilidad. Aquí me ponen, por ejemplo, el accidente en la entrada de Santo Domingo Llenacoj. Fue por dolo. Fíjense, compañeros, que desconozco qué fue lo que sucedió ahí. Pero si la persona tenía la intención, entonces ahí es cuando se puede catalogar como un delito. Si no tiene la intención, si no fue porque por impericia, por no ser, por manejar las cosas de manera sin mucho control, entonces era un cuasidelito. Tanto los cuasicontratos, compañeros, como los cuasidelitos han tenido una evolución en nuestra legislación. El cuasidelito, pues, se incluye dentro de cierto tipo de obligaciones que se generan en determinado momento por hechos y actos ilícitos. Ahí incluso hay algunos artículos que hacen referencia a la culpa.
¿verdad? No al dolo, no a la intención. Pero los cuasicontratos sí tienen una evolución en nuestra legislación, compañeros. Entonces, esos están contenidos a partir del artículo 1605 y se denominan obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Es lo mismo. Por ejemplo, un hecho lícito sin convenio es que estamos trabajando en alguna situación que está dentro de la ley, pero no llegamos a un acuerdo. Por eso es que se dice, aquí no interviene la voluntad de las partes, porque no llegaron a un acuerdo, es decir, las voluntades no llegaron a un consentimiento. Sin embargo, son situaciones que se suscitan y generan obligaciones. Como la gestión de negocios. Por ejemplo, yo me hago cargo del negocio de alguien, pero yo no llegué a un acuerdo con él. Pónganse, mi hermano tuvo que salir del país por alguna eventualidad, se va a tardar mucho, y tiene una cafetería. Yo me hago cargo de la cafetería. Eso sí, al hacerme cargo, yo no puedo constituir ninguna limitación sobre la misma. Tengo que dejarla, manejarla a buen recaudo, es decir, manejarla muy bien para evitar que exista algún tipo de problema posterior para la persona que inicialmente era el dueño. Entonces ahí, eso está dentro de la ley. Entonces, aquí me preguntan qué significa la palabra cuasi. Cuasi es casi, casi. Entonces, como esta clasificación era la clasificación romana, entonces él hacía referencia, Gallo hacía referencia al contrato y al delito. Y al casi contrato, porque casi era un contrato. Y al casi delito, porque por determinadas circunstancias, determinadas situaciones, no se constituían como contratos o como delitos propiamente. Tenían algo de diferencia. Y ya vimos que una de las diferencias son que en algunos son hechos lícitos, pero no había un convenio como tal, no había un contrato como tal, no las voluntades no llegaban a un acuerdo, sino por hechos se suscitaba una situación lícita, pero y que generaba obligaciones, pero sin formalizarlo como un contrato como tal. Por eso era casi un contrato. Entonces se le agregaba este prefijo y era cuasi contrato. Y de igual manera en el delito, ¿verdad? Porque tenían pequeñas diferencias con los delitos, pero también generaban obligaciones. Entonces eran cuasi delitos. Aquí era cuando no había dolo de por medio, sino lo que había era culpa, ¿verdad? Derivada de impericia o negligencia. Veamos ahora, compañeros, nuestra siguiente diapositiva. Ahora vamos con la clasificación moderna, compañeros. Esta clasificación que les dije era muy antigua, pero ya ven ustedes, por eso les leí también los artículos del Código Civil, porque esta clasificación tiene fundamentos en la actualidad, es decir, hay una evolución de lo que el jurista Romano Gallo expuso en su momento con lo que está establecido en la ley. Ahora, veamos las clasificaciones modernas, compañeros, lo que se suscitó ya con posterioridad. Entonces, Puig Peña, el tratadista español, nos dice que las fuentes modernas de las obligaciones
pueden ser básicamente dos. Lo primero que establecen es la ley, que esa es la primera obligación. A esas se les conoce como doctrinas unilaterales o monistas, compañeros. Monistas es de uno. Entonces, que reconocen solo a una fuente de las obligaciones. Entonces, en la mayoría de veces es la ley. Aunque hay otros que dicen, no, es el contrato. Pero solo reconocen a una. Entonces, hay unos que dicen, bueno, mire, es el contrato. Pero hay algunas personas, algunos autores que son detractores de esto, porque dicen, no, no es el contrato, porque la voluntad humana, solamente la voluntad humana, no es capaz de crear obligaciones. O sea, no solo es la voluntad humana, sino tiene que existir, por ejemplo, consentimiento, que lleguen a un acuerdo para generar un contrato. O sea, no es porque solo yo diga, bueno, yo quiero comprar una casa. Tengo que buscar a alguien que la esté vendiendo para que en algún momento lleguemos a un acuerdo. Entonces, aparte están los que dicen, no, no es el contrato, es la legislación, es la ley, la única fuente de las obligaciones. Pues todo, incluyendo el contrato, se encuentra establecido dentro de lo que es la ley. Entonces, han habido muchos señalamientos en este tipo de doctrina. Porque el primero era el que yo les exponía, que se establece que la ley humana es incapaz de por sí sola producir obligaciones. Entonces, tiene que existir algún tipo de consentimiento, tiene que existir algún tipo de, alguna situación. Entonces, ahora, la ley por sí genera obligaciones, sino tienen que suscitarse los hechos que la ley establece para que pueda considerarse que es una fuente de las obligaciones. A eso es a lo que se refiere. Por eso es que hay señalamientos en los cuales se establece que o es la ley o es el contrato. Entonces es una situación bien particular, bien peculiar, compañeros. Esto de la doctrina unilateral humanista, porque solo reconoce una fuente, no más. Luego tenemos las doctrinas bipartitas, compañeros, o dualistas. Aquí es un poco más completo, es un poco más abierto, hay más de una fuente que genera obligaciones. Tenemos a la ley, que ya habíamos visto, pero también tenemos al contrato. Reconoce a las dos. Tanto la ley como el contrato son fuentes de obligaciones. O sea, el contrato, la voluntad de las partes crea la obligación. Tiene una fuerza creadora, compañeros, la voluntad de las partes llegando a un acuerdo. Entonces, se dice que el legislador solo la regula la voluntad, es decir, pone las circunstancias o situaciones específicas para que pueda la ley
dentro de esos formalismos, generar una obligación. Entonces, el contrato tiene una íntima relación con la ley. Entonces, si no hay contrato, probablemente la ley dará nacimiento a las obligaciones. Pero aquí nosotros podemos darnos cuenta que son dos, ¿verdad? Tanto el contrato como la ley. Ahora tenemos otra doctrina, compañeros. Teníamos la doctrina monista o unilateral, la doctrina bipartista o dualista, que reconoce el contrato y a la ley, y tenemos las doctrinas de contenido amplio, compañeros. Las doctrinas de contenido amplio, esas reconocen muchísimas fuentes de las obligaciones, no solo la ley y el contrato. Reconoce la voluntad unilateral del deudor, actos ilícitos sin convenio, la ley. Son una serie de herramientas y espacios que que esta doctrina reconoce, ¿verdad? Donde hay no solo una o dos fuentes de las obligaciones, sino hay cualquier cantidad, ¿verdad? Que generan obligaciones, ¿verdad, compañeros? Entonces, que desarrollan el nacimiento de las obligaciones. Ahora vayamos a lo que establece nuestra legislación, compañeros, nuestra ley. Aquí tenemos que ir al libro quinto de nuestro Código Civil. La primera parte, la parte general, tiene a las obligaciones en general y la segunda parte los contratos en particular. El título sexto, compañeros, del libro quinto establece fuentes de las obligaciones, pero a los hechos lícitos sin convenio. Y el título quinto se enfoca en lo que es el contrato. En lo que es el contrato en sí como una fuente de las obligaciones. El título quinto a partir del artículo 1517 de nuestro Código Civil. Y el título sexto a partir del artículo 1605. Regula las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Entonces, nuestra ley reconoce como primera fuente de las obligaciones, compañeros, al contrato. Pero también incluye al negocio jurídico, que es un poquito más amplio. Creo que en algún momento ustedes ya lo vieron, pero les comento. Dentro de la clasificación de las fuentes existe el contrato, pero el contrato es una subespecie de lo que es el negocio jurídico. Para poderlo entender mejor, tenemos que hablar y remontarnos a lo que es el hecho jurídico, compañeros. El hecho jurídico es cuando se suscita una situación que no tiene intervención humana, pero sí produce efectos jurídicos. Por ejemplo, cae un rayo sobre una casa y resulta que la casa está asegurada, entonces entran a funcionar los seguros. Luego está el acto jurídico. El acto jurídico es donde pues ya interviene el hombre y produce efectos jurídicos.
Por ejemplo, un piromaníaco entra a la casa y la incendia. Entonces va a producir efectos jurídicos. Luego tenemos el negocio jurídico. El negocio jurídico es ya donde interviene la voluntad humana. Y una subespecie del negocio jurídico es el contrato, cuando intervienen dos o más personas. Y esto, en determinado momento, genera obligaciones. Entonces, si se toma el contrato, también en determinado momento se tomará el negocio jurídico. Por ejemplo, un negocio jurídico unilateral es la declaración de última voluntad. Por ejemplo, los testamentos, donde una persona dispone de su masa hereditaria para futuros momentos, ¿verdad? Bueno, le va a quedar a tal persona, a tal otra persona. Eso también genera obligaciones. Entonces, vemos que también la legislación hace una pequeña referencia a lo que son los negocios jurídicos. Entonces, también podemos incluir dentro de las fuentes de las obligaciones al negocio jurídico. Luego tenemos, como ya les había yo leído ahí, los hechos lícitos sin convenio. Los hechos lícitos sin convenio eran lo que los romanos conocían como cuasi contratos, porque los contratos, pues bueno, las partes vienen y se sientan a negociar y aquí está mi voluntad, la voluntad de la otra persona, y llegan a una última voluntad. Esos son los contratos. Pero los cuasicontratos ya vimos que en la época de los romanos se derivaban de algún tipo de circunstancia, pero no precisamente porque las partes hubieran otorgado su voluntad. Entonces, en este caso, en nuestra legislación, a lo que en su momento en Roma se le conoció como cuasicontratos, aquí se le conoce como hechos lícitos sin convenio. Los hechos lícitos sin convenio. Entonces, aquí se incluyen varias figuras que originan obligaciones, compañeros. Está a partir del artículo 1605. Entonces, aquí tenemos la gestión de negocios, que la vamos a abordar en la próxima clase, en las próximas clases. Tenemos el enriquecimiento sin causa. La declaración unilateral de voluntad, compañeros. Donde están los títulos al portador, promesa de recompensa. Esto es porque voluntariamente las personas generan una obligación, pero no hay un contrato como tal dentro de estas figuras. Los contratantes no comparecen como tal, sino que simplemente el caso de la primera figura, la que tenemos contemplada en el artículo 1605, compañeros. La gestión de negocios. Ahí les decía yo que es una persona que se hace cargo de los negocios de otra sin que ésta se lo pida. Entonces no es algo ilícito, pero tampoco llega al grado de ser un contrato. Entonces, estas figuras, los hechos lícitos sin convenio, son lo que en Roma se conocía como cuasi contratos, porque son casi como que fueran un contrato, pero no lo son. Por ejemplo, la promesa de recompensa. Una persona viene y le robaron sus
sus documentos y ofrece una recompensa. Lo hace voluntariamente, pero la voluntad no interviene como que si fuera un contrato. No es de esa manera. Entonces, simplemente está dentro de la ley, pero no está elaborado como que si fuera un contrato. Tiene menos requisitos, pero igual genera obligaciones, compañeros. Se generan obligaciones. Y por último, la tercera fuente que reconoce nuestra ley son las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Aquí están incluidos, dentro de eso están incluidos tanto los delitos como lo que se conocía como cuasidelitos, porque la ley civil nuestra reconoce a lo que se ha cometido con dolo y lo que se ha cometido con culpa, negligencia o impericia. Entonces aquí, pero todo genera una obligación. Aún ha existido una transgresión de la ley porque lo quisieron hacer o porque por impericia lo cometieron. Hay un daño que hay que reparar y la reparación de ese daño es lo que se conoce como obligación. Alguien está obligado, queda obligado a cumplir con esas obligaciones. Entonces, básicamente, las fuentes de las obligaciones dentro de nuestra legislación, la misma ley establece que son el contrato, como primera, los hechos lícitos sin convenio, como segunda, y la tercera son las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Entonces, esas son las fuentes de las obligaciones, compañeros. De hecho, vemos cómo hay una influencia fuerte de lo que era el derecho romano con el derecho que tenemos en la actualidad, ¿verdad? De las figuras. En la próxima clase ya vamos a empezar a ver cada una de las figuras, compañeros. Pero ahorita, de manera más general, les digo yo cuáles son las fuentes que nuestra ley establece y cuáles son el vínculo que tienen con lo que se conocía en Roma, porque existía el contrato, aquí también existe. Los hechos lícitos sin convenio era lo que se conocía en el pasado como cuasi contratos, y las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos era lo que se conocía como delitos y también como los cuasidelitos. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud? No, licenciado, solo esperando. Buenas noches, disculpe. Solo esperando para ya ver como tal, los artículos. Los artículos, las fuentes. Eso lo veremos ya en la próxima clase, compañeros. Muchas gracias. Fíjense que me parece que todavía nosotros la semana entrante tenemos clases. Creo que los exámenes van a empezar no la semana entrante, sino hasta la otra, la primera semana de marzo. Entonces, la semana entrante yo les hago llegar ya el primer laboratorio, compañeros, para que ustedes puedan apoyarse para el estudio de su examen. También, como les decía, esta clase la van a subir a Classroom a partir de mañana para que la puedan también visualizar. Entonces, compañeros, yo hasta aquí dejo la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Que pasen una feliz noche, compañeros. Dios me los bendiga. Nos vemos entonces el día martes por esta misma vía virtual. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros.